Avui, al Campello Informa, entrevistem els Carres Festers de 2016 per a endinsar-nos en allò que significa una capitania festera i tot el treball i la il·lusió que es depositen en ella. José, ¿cómo diste el paso? ¿Qué te hizo tomar la decisión así en algo tan difícil como ser embajador? Pues el paso fue una cosa increíble, porque estaba en mi barraca y toda la vida me han gustado las embajadas. No he ido a muchas, pero a dos que he ido me encantó el papel. Y bueno, ahí en mi barraca, pues un grupo de amigos cenando y tal, querían presentar cargos y me dicen, ¿podría ser tú el embajador? ¿Quién, yo? No, pues, no, esto para mí es muy complicado, no puede ser. Pero en mi cabeza siempre estaba, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Hasta que dije, pues venga, para adelante. Tal que mi mujer que estaba allí, que es la secretaria de la barraca, me dijo, no puede ser, increíble, esto es imposible. Y el grupo de amigos, oye, que sí vea, que sí, que va a ser, y así fue. Al final salí y para adelante, y aquí estoy. I ara, professor, estàvem anant a la iglesia, ma mare estava arreglant el paso i ens van ajudar a portar les coses, tots els desarranys. I estàvem parlant de l'any que som capitania i no tenim càrrec. Jo sempre he volgut ser banderera, òbviament pensava en la meva barraca, però... I va començar, i vosaltres, perquè no tenim a ningú i ningú vol, i jo, que no, perquè no és la meva barraca, però al final van a començar que sí, i van a començar com familiaritzar-se amb mi i això, i va ser un poquet, jo, vinga, mama, pues ara és el moment, pues així ja està el meu somni complit. Te vas tirar a la piscina, ¿no? Sí. Molt bé. José se presentó primero, nosotros tenemos la capitanía 2 años vista, él se presentó, estaba un poquillo solo, la verdad que la barraca tiraba un poco, nos costaba bastante decidirnos, salió Nerea, la pobre no pudo, y en una reunión como costaba bastante y al final me di la vuelta y le dije, si tiras tiro. Y así fue. Si tiras tiro, ¿no, David? Si tiras tiro. Y de ahí... Ya estem así, ya supone que tocaba ya. Capital. Al final son carres que no estaba previsto, ni estaba, ni mucho menos, vamos. Ni... Por acompañarnos. Y al final no hice ningún, y al final van a dir, va, pues, si tires tiro. Per què no, no? Claro, y les va a tocar. Bé, al final, pues bé, esperen que estiguem a l'altura i fer una capitanía con tu humana. Segur que sí. I res, que tota la gent que ens ha apoyat pues, estiga orgullosa de nosaltres. Me lo dijeron, ellos se ve que empezaron a hablarlo poco a poco, ¿y por qué no es mi hermana? Y te metieron en el bono. sí, directamente. Me dijeron que la barraca se encargaba de todo, que yo solamente me preocupara de estar guapa y ya está. Qué bien. Pues sí. Claro. ¿Y tú, Pere, qué el vas a intentar a repetir como ambasador? Bueno, sí, ja, com tots sabeu, lo meu era més especial, no? Perquè encara que no va ser directament, pues, que no em va llegir la comparsa, perquè va ser a través del comitè d'ambaixadors, per les circumstàncies que van donar, una volta que ja es va decidir que el comitè que la Junta Festera havia delegat en el comitè per ser ambaixador o per triar un ambaixador, m'ho van oferir a mi, bueno, primer ho van oferir al que va ser abans que jo, i com ell no va ser, primer eren els càrrecs que eren els ambaixadors que havien sigut de la comparsa i després m'ho preguntat a mi. Jo vaig fer la consulta primer en la comparsa, que semblava, si jo que veien si podia repetir, les circumstàncies que es donaven eren especials i em van dir que sí i aleshores vaig tirar endavant. En un almorzar en Fester, ¿no? Y así en la coña ni vais a decir yo, bueno, vais a soltar yo, estaba en los tres, en una tabla ya, y vais a decir, che, pues yo un año iría a Fentasina, y van por toda a chillar, capitán, y al año siguiente capitán. Y va a tocar, ¿no? Sí, mira, al año siguiente. Bueno. Yo que veía medallar Plat, no me esperaba, pero mira, al final... Eso significa ser un candidato de consenso. Sí, desde luego. Lo divertido, yo no estaba en esa comida, yo estaba buceando en la vila. Anda. Y salí del agua y tenía como 50 mensajes, enhorabuena, felicidades, y yo, ¿y qué pasa aquí? Y llegué capitana, y yo no. Lo tuyo fue un poco a traición, sí, ¿no? Hombre, Esperaron a que sí, no lo estuvieras esperaba, buceando. tampoco lo habíamos hablado, o sea que fue un poco una sorpresa, pero mira. Muy bien. Bien. ¿Cuál crees tú que es el momento más especial para un embajador dentro de las fiestas?
Pues el momento más especial de un embajador no sé cuál será, porque las fiestas no las he vivido aún. Pero este año que llevo, de trabajo, amigos que he hecho, compañeros de embajadores, el comité de embajadores volcado en mí, para mí eso es lo más especial que hay. No la fiesta en sí, que serán, seguro. Tendré muchos momentos de euforia, del trabajo hecho, de todo, pero este año que he vivido con todos ellos, ensayos, lecturas, exámenes, toda la gente volcada encima mía, para mí eso es lo que me quedo yo este año, de momento. I tu, Sara? Quin Jo crec creus que que- serà el millor moment? O com és el que has viscut? Jo pense que, a veure, és que això encara no ho hem viscut, a lo millor... Jo pense que el moment més especial per a Cineria ha sigut la presentació perquè és com la primera vegada que ixes, o sea, que te veuen i... perquè l'altre ja és més una cosa relata, però la presentació jo crec que és la primera volta que te veuen i és el més... Però també el que diu José, tot l'any, tota la gent apoyant-te, que si els trajes, que si no sé què... Que hi ha moltes que estàs, però és una experiència que jo pense que és molt xula de viure. Segur. Dir un moment seria complicat, no sé, jo penso que hi haurà molts. O sigui, des de, per exemple, la presentació de Capitanies, que jo almenys l'he viscut amb molta il·lusió, la meva dona, l'Aurora, hem treballat moltíssim per treure endavant. Al final és un acte que esperes en il·lusió, és el principi, és quan arranques, i de fet quan tens a la teva dona que ha posat tantes hores i tanta dedicació, però al final tens moltes ganes de quiscar bé. Després, pues, bueno, el desembarc és una cosa que, per exemple, al meu fill Marcos li encanta, des de xiquetet sempre ha baixat, sempre ha anat. Suposo que aquest moment en desembarcar i veure la careta, suposo que també serà molt especial. El dia d'entrar, no sé, suposo que de tots els moments segur que traurem alguna cosa xula, segur. ¿Y tú, Bea, cuál crees que va a ser el momento más...? Pues yo normalmente lo que me gusta es desfilar, pero este año... Y como la carroza, creo que me pasará lo mismo que la presentación de Capitania, me llegaré a llorar. Me quedaré con el desembarco, que además es muy emotivo para mí, porque normalmente estoy de protocolo. Claro. Y claro, la gente con la que trabajas es la que lo va a hacer por mí. Claro. Por mí y por ello. Creo que me bajen ellos del barco para mí es muy importante. Sí, yo creo que es uno de los momentos de esos que marca... Varios de ellos y David se quedan conmigo. Principalmente ha sido la presentación de Capitanía, que ahí ya fue un primer acto que dije, wow, lo que se me espera. Claro. Y llevamos trabajando ahora este último mes A destajo. a destajo. Bueno, a destajo, yo qué sé, se lleva bien. La verdad es que a mí me gusta. Hacer algo con gusto. Pues sí, y sí, bien. Todos los actos van a estar llenos de ilusión. Sí, yo espero que sí. Uno de los actos que más me gusta también es la entrega de banderas, Claro. que este año yo seré protagonista, y el Gran Castillo de Fuegos, que siempre nos deja muy impresionados. Com a acte principal o que més il·lusió, com a ambaixadores, ambaixades, però tampoc podria dir, no sé, fora de menysprear qualsevol acte de la festa, no? Però per a mi, com a ambaixador, les ambaixades, jo crec que és el que és l'acte que nosaltres, el personatge que fem nosaltres, no? El Moro o el Cristià, som els que estem ahí, el que fem el Parlament, i per a mi és el principal, independentment que els altres també, són tots, anem a dir que són complementaris, no? Es complementen tots perquè si no no tendría sentido la festa, ¿no? Yo creo que la entrada será el momento también, claro, ahí en la banda pública y todo, y ver a todos los compañeros ahí en el traje, yo creo que ese será el momento, sí, para mí, sí. ¿Y para ti, Laure? Yo creo que también. La entrada, ¿no? Sí. Hombre, me gusta mucho el desembarco, pero Claro. por el ambiente, más que, no sé, lo que es vivirlo como cargo, tiene un poco menos importancia para el que ya que estamos sentados. O sea que me imagino que la entrada sí será más emotiva. ¿Cómo definirías lo que sientes por las fiestas? ¿Lo que son las fiestas para ti? Pues lo que siento por las fiestas, ahora mismo se me ha subido ahí arriba, porque yo era un festero que me gustan las fiestas, desfilar ahí, siempre me busca la fiesta, los amigos, las barracas y tal, pero a partir de que mi mujer estaba en la Junta, lo he vivido ya un poquito más de cerca, acompañarla a ellas en las embajadas y tal, ahora ser cargo es lo más. O sea, lo que siento ahora mismo por la fiesta, ahora sí que es verdad que me he hecho un festero de primera categoría, profesional. Ahora sí.
Porque esto que estoy viviendo yo está al alcance de muy poca gente. Claro. No es lo mismo ver las fiestas O sea, que que yo vivirlas. desde aquí a todo el mundo que no sepa si quiere ser Carreg o no, o sí o no, yo le digo que sí, que vale la pena, pero mucho, mucho, mucho. Y entonces yo lo que estoy ahora mismo, Campello ha ganado un festero de primera categoría, nada más por ser Carreg. Y lo que he vivido este año, pero y cuando viva ya la fiesta, pues ya para cagarte. Fanático, ¿no? Fanático, Claro. total, o sea, esa es mi experiencia. I tu, Sara? Jo és que sempre he pensat, jo no entenc la gent que pot viure sense festes, perquè hi ha gent que diu no, jo me borre perquè m'agrada més aquests diners puc destinar-los a viatge, jo no podria, és que jo estic vivint en alcohol i sols de pensar que me puguen posar algo que no me deixe basar... Mira, Un examen, un és que treball, una pràctica... No podria, o sigui, és que és una cosa... El desfilar, jo soc cabo de la meva fila i el moment ese que gires de Generalitat i veus tot, és molt emocionant. Jo crec que la gent, i és això que diu José, ser Carreg, si t'agrada la festa, bueno, hi ha diverses maneres de que t'agrada la festa, però jo penso que ser Carreg és el màxim que es pot ser. Que pot aspirar un fester. Para mí yo creo que es un estilo de vida ya. Bueno. Me encanta un estilo de vida. No, es que me dedico todo el año a esto. Soy delegada de la Junta, en la barraca soy tesorera, secretaria, y entonces todo el año me dedico a esto. Y mis hijas hacen baile para salir en fiestas. Es una forma también de disfrutar de Es una verdad forma las fiestas, ¿no? Cuando estás desde dentro trabajando. Hombre, mucho más importante porque todo lo valoran mucho más. Claro, porque has sufrido todo el trabajo, Claro. lo has hecho con un montón de ilusión y... Es más importante para mí. ¿Y tú, David? És difícil de dir. Jo crec que les festes van canviant, el sentiment canvia. A medida que vas creixent, que vas complint anys, que vas vivint experiències, al final és una cosa que està viva i va canviant. Al principi, quan comences de xiquetet, apenes tens records, de fet ho comenten en l'escrit del llibret, cada volta, cada etapa de la teva vida fa que les visques d'una altra manera. Ara mateixa jo la festa la visc a través dels ulls dels meus fills, al final són ells els que te fan redescobrir una altra volta les coses, els actes, la il·lusió, i de fet ara que som càrrecs, pues, Estaran ells. és la il·lusió, l'admiració eixa en la que te mira, papi, fill del capità, com diu ell. No hi ha res més bonic. No, per mi és lo màxim, al final tot va canviant i evoluciona. Ilusión porque llegan las fiestas de mi pueblo, que salgo a ver los desfiles, salgo a ver embajadas, salgo a ver dianas, salgo a ver un desembarco y ahora dentro de las fiestas pues lo vivo más en persona, en primera persona y muy bien. Que són les festes majors del Campello, per tant, tenen la seva arrel en el poble, que no són unes festes, com tots sabem, que no són antigues, que no són de fa 100 anys, però que han arrailat en el poble i la gent participa. I aleshores, cadascú d'una manera, no? Hi ha gent que participa menys, pot ser ja desfilant o el dia 9 d'octubre en el correfoc, o jo què sé, o en la retreta, o com a públic també, o en la processó. I altres, com en el cas de nosaltres, que tenim càrrec, tenim un plus d'exigència en el càrrec. Per tant, no sé fins a quin punt vull dir què són, perquè clar, estàs en una situació que no és així. Si és massa o és poquet, o si estàs fent-ho bé o estàs fent-ho mal. Comencen a eixir-te dubtes y al final ya no sabes tú qué es lo mismo. Pero sí. Hombre, yo cuando llegué aquí a Campello hace 14 años, todo el mundo me hablaba de la fiesta y al principio vivía en Mucha Vista y yo solamente vi el desfile y me parecía muy bonito. Es que tengo amigos en los moros, en los cristianos, nos llevamos a dejar muy bien. Y es lo que me gusta es esa fraternidad que hay aquí en las fiestas y el carácter ahí solemne de las cosas, de la procesión, que hay que estar ahí. Y me gusta muchísimo, sí. I per a tu, Jesús? No, jo de tota la vida, bueno, un sentiment ja que va començar dels pares, que es va transmitir i bueno, seguim en ell, des de xicotet pràcticament. Claro, de professor de cura sepa, ¿no? Sí, sí, sí. Ma mare molt ho va inculcar, lo de desfilar y esto, y la festa, sí. Molt bé. Pues
moltes gràcies i que tingueu un gran any, com a càrrecs. Muchas gracias.